a oírnos, van a ver a través de los medios de comunicación. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Tomen asiento, hagan el esfuerzo, se sientan, hermanos, con un gloria a Dios. Y también queremos saludar a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube y de las distintas plataformas. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos enviamos esas bendiciones, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Misiones, aquí desde la iglesia La Tebaida, Quindío, Colombia, y hemos tomado como referencia una cita bíblica muy conocida, allí en Marcos capítulo 16, versículo 15, donde nos habla acerca de la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó a todos nosotros, a los que creemos, a los que hemos confiado en la palabra. Él se la dejó allí a los 11 discípulos porque eran 12, uno de ellos lo traicionó, lo vendió y por gloria al Señor, regáleme un poquito más de bajo porque es que tiene mucho brillo. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Me dice el hermano que me acerque más el micrófono. Bueno, voy a acercármelo un poquito más. Gloria al Señor. Por ahí me escuchan bien los hermanos allá a la parte de atrás. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces les estaba relatando que el Señor Jesús, después que vino, nació de una mujer virgen, allí estuvo en el templo durante toda su vida. Después de completar 12 años, dice que cada año subía al templo a adorar, a glorificar. Y cuando ya cumplió la edad mayor o edad madura, 30 años, va al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Allí vio la gloria de Dios, vio que el escritor vio que el Espíritu de Dios descendía en forma de paloma sobre él y que hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desde allí fue al desierto y fue tentado durante 40 días, estuvo allí en ayuno, tentado por el enemigo, pero él siempre recitó la palabra. Cada vez que el enemigo venía y le decía: si eres hijo de Dios y tiene hambre, di a estas piedras que se vuelvan pan. Y el Señor le recitaba la palabra y le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Amén. Y así sucesivamente. Como no pudo el tentador, Satanás, que el Señor le reprenda, entonces, hermanos, siempre ha buscado y anda como león rugiente buscando a quien devorar. No hay que dejarnos devorar por el enemigo, ¿verdad? Sino que hay que resistirle. Para resistir al enemigo tenemos que someternos a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios y resistir al enemigo y huirá de vosotros. La única manera para que el enemigo huya de nosotros es sometiéndonos a Dios. ¿Cuántos nos sometemos a Dios? Esa es la forma de resistirle. Él puede estar ahí, hermano, cansando, quiere dominarlo, quiere colocar frialdad, quiere colocar sueño, quiere colocar desánimo, quiere hacer tantas cosas el enemigo, pero él no podrá si el Señor no se lo permite. Y si usted y yo no se lo permitimos, amén, bendito sea el Señor. Entonces, dice la palabra que desde allí Jesús comenzó a predicar el evangelio. Su mayor parte del tiempo siempre estuvo enseñando. Y de vez en cuando, hermanos, predicaba. Y de vez en cuando echaba fuera demonios. De vez en cuando sanaba a los enfermos. De vez en cuando resucitaba a los muertos. A los paralíticos los levantaba. Los leprosos eran limpios. Y así sucesivamente hizo milagros y prodigios durante un tiempo aproximado de 3 años, 3 años y medio. En ese tiempo, hermanos, después de que hizo milagros, prodigios, la gente quería verlo, pero muerto. Por eso lo llevaron a la cruz. Y allí en la cruz, más sin embargo, lo vituperaban y le decían: si eres hijo de Dios, baja, desciende de esa cruz, sálvate y nos salva a nosotros también.
¿Qué pasó entonces con aquellas personas que él hizo milagros, que él les predicó la palabra del Señor? ¿Dónde estaban? Era la multitud la que afluía allí, hermano. Muy pocos estaban allí con el Señor en ese momento de gran angustia. Claro, el Señor dice, hermanos, la palabra que cuando muere, desciende, hermanos, a la muerte, vence, toma las llaves de la muerte. Allí dura 3 días, hermano, tenía que cumplirse que iba a estar en la muerte 3 días, pero la muerte no pudo resistirlo, no pudo retenerlo allí en el infierno, sino que tomó las llaves de la muerte, resucitó al 3er día, se presentó ante el Padre Celestial, entregó, hermanos, el poder, entregó las llaves de la muerte. Dice la palabra del Señor que vive y reina por siempre. Amén. Recordemos que en cierta ocasión hay una mujer, María Magdalena, que va a tocarlo. Y él dice, mujer, no me toques porque subo primero a mi Padre. Voy a mi Padre y regreso. Regresó, se apareció a los discípulos. En este pasaje que hemos leído, dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad, porque no habían creído a lo que habían dicho a las personas que habían visto resucitado al Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Después que Jesús muere, no se queda en la tumba, resucita, vive por los siglos de los siglos, se aparece a los discípulos y les da la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a traer a este mundo. Ese es el evangelio. Hoy en día escuchamos noticias por los medios radiales, por los canales de televisión, por las redes sociales, pero la mayor parte de esas noticias son noticias malas, ¿verdad?, que dañan el corazón del ser humano, la injusticia de la vida de las personas, y eso es lo que estamos mirando actualmente a través de los medios que presentan estas noticias. Hoy, hermanos, estamos tratando más bien de llegar a través de los medios con el mensaje del evangelio, la buena noticia, las buenas nuevas de salvación que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a traer a este mundo y que nos comisionó a nosotros. En aquel entonces a los 11 discípulos, luego a esos 11 discípulos prepararon a otros discípulos, y esos discípulos así sucesivamente prepararon y enviaron a otros discípulos, comenzaron a predicar allí en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todo el mundo, hermanos, se ha extendido el evangelio. Y esos discípulos transmitieron a otros y así sucesivamente a las distintas generaciones, hasta que al final alguien llegó, hermanos, y me predicó a mí, y hoy les estoy predicando a ustedes. Así como alguien vino y le predicó a usted, hermano, también usted debe de predicarle a otras personas. Hoy quiero hablar bajo el tema 3 motivos por los cuales debo servir en la obra misionera. Bendito sea nuestro Dios. Y el primer motivo, quiero que lo miremos, está allí en Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos allí, hermanos, a primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el versículo 12 al 14. El primer motivo está allí, hermanos, y el primer motivo es por gratitud. Usted y yo debemos de predicar o de servir en la obra misionera por gratitud. Mire lo que dice San Pablo allí textualmente en el versículo 12. Ya están allí, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, el primer motivo es por gratitud. Debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Agradecer a Dios por su soberanía. Amén. Agradecer a Dios por la salvación, porque estábamos muertos en delitos, en pecados. Estábamos separados de Dios,
Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero para eso vino Jesucristo, para salvarnos. Entonces por eso tenemos que tener agradecimiento por la salvación, ¿verdad? Por la vida eterna, por las bendiciones que el Señor nos ha concedido. ¿A cuántos Dios ha concedido bendiciones? Amén. Aparte de la vida, nos dio la vida eterna. Aparte de las bendiciones de tener un hogar, nos ha dado un techo, una parte, una estabilidad económica. Nos ha provisto el alimento. Es más, hermano, el solo hecho de que usted y yo respiremos, que tengamos el oxígeno para respirar, hermano, eso es una bendición muy grande que debemos de agradecerle al Señor. Entonces, ¿cuál es el primer motivo por el cual debo servir en la obra del Señor o en la obra misionera? Por agradecimiento. Dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ese era el resultado de Pablo. Pablo estaba diciendo, estoy muy agradecido. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque el Señor Jesús se le apareció a Pablo. El Señor Jesús tuvo misericordia de San Pablo cuando era Saulo de Tarso. ¿Qué era Saulo anteriormente? Un fariseo, un perseguidor de la iglesia. Este hombre perseguía a los cristianos para azotarlos, para encarcelarlos. Dice la palabra del Señor que el primer mártir en aquel entonces, que fue un joven llamado Esteban, este hombre lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, y allí lo apedrearon, hermanos, porque ellos no resistían la palabra del Señor. Lo apedrearon, lo asesinaron. Él, puesto de rodillas, dio gracias a Dios y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y entregó su espíritu. Saulo de Tarso en aquel entonces consentía todas estas cosas. Dice que pusieron la ropa de este primer mártir a los pies de este joven Saulo de Tarso, que era el encargado de perseguir la iglesia en aquel entonces. Pero el Señor, en su gracia, en su misericordia, dice San Pablo, que Él fue el que lo fortaleció, el que porque lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. O sea, eso fue un milagro que Dios hizo con el apóstol Pablo. Un milagro que Dios ha hecho con nosotros quizás. ¿Quiénes éramos? Si nos ponemos a recordarnos, ¿quién éramos antes de ser cristiano? ¿Qué éramos antes de ser cristiano? Hoy en día quizás pasamos por una cantina y vemos la gente allí deleitándose en el vicio, en las borracheras. Vemos las personas por ahí en la calle, tantos indigentes, hermanos, poseídos por las drogas. Están, hermanos, invadidos por el pecado. Vemos, hermano, cuánto se ha multiplicado la prostitución en la infancia, en los jóvenes, hermano, en los adolescentes. Vemos tanta maldad por el mundo entero. Quizás, hermano, algunos de nosotros deberíamos de estar en ese lugar también, porque nos lo merecíamos por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por las cosas malas que hicimos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos llamó, nos salvó, nos lavó con su sangre preciosa. Amén. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, hermanos? Cuando nadie daba un peso por nosotros, estábamos separados sin Dios, éramos allá el desecho de la sociedad. Estábamos prácticamente en la caneca de la basura. Allá nadie nos sacaba de allí. Nadie quería dar nada por nosotros. Jesucristo vino y nos sacó de allí, hermano, y nos lavó, no con agua, sino con su sangre preciosa. Por eso debemos de darle gracias a nuestro Dios, porque nos amó, porque nos limpió, nos purificó, nos salvó.
No hay palabras como agradecer a nuestro Dios. ¿Quiénes éramos anteriormente, hermanos? Yo era un blasfemo, blasfemaba contra las cosas de Dios. Yo era un blasfemo, no quería saber nada de Dios, perdido, quería hacer un pacto con el diablo porque estaba poseído de él, quería hacer tratos con él. Me metí en cierta ocasión por allá en una montaña, en el Caquetá, me metí a una montaña virgen y por allá me le arrodillé a un árbol y bueno, a lo que fuera, y le pedía al diablo que viniera y que hiciéramos un pacto, que si él era el real, que hiciera un pacto conmigo. No vino. Por más que yo lo invoqué, me decían que si yo maldecía la Trinidad, maldecía a Dios, entonces el diablo se iba a poner contento y me iba a aparecer. Hice cosas terribles, hermano. Nunca se me apareció. ¿Sabe por qué no se me apareció? Porque estaba ya conmigo. Estaba conmigo, me tenía dañado, me tenía vuelto nada en el vicio, en el tabaco, en las drogas. No había plata que me alcanzara, hermano, por más que ganara. Todo se me iba en el vicio, se me desvanecía. Nadie podía hacer nada por mí. Me acuerdo que en cierta ocasión, por aquí nomás en Quimbaya, hace como unos 35 años, hermano, 34 años atrás, por ahí cuando eran las cosechas de café, se Variedad Colombia, eso había unas cafeteras impresionantes, fincas donde habían 400 personas en una finca, 300, 200 personas, eso era mucho. Había mucho desorden, había mucho vicio en aquel entonces. Era un caos total, hermano. Yo desesperado, se terminaba la cosecha, mientras estaba la cosecha, había abundante de plata en el bolsillo para malgastarla. Cuando se terminaba la cosecha, hermano, quedaba uno con deudas y sin plata, destrozado, acabado, con ganas de ir a visitar a la familia y no había plata para ir a visitar a la familia. En cierta ocasión fueron por allá los religiosos a hacer una misa a un colegio, a una escuela, y entonces el patrón dijo, vayan, ya estábamos, terminaban la cosecha, hermano, nosotros nos quedábamos apolcando, abonando el cafetal y haciendo los arreglos de la finca. Cuando ya se terminaba todo, entonces el patrón decía, ya no hay nada más que hacer. Ya tocaba emigrar, hermanos, esperar la mitaca o esperar la cosecha. Y entonces el patrón dijo, oiga, ustedes que son bien terribles, vayan a la misa. Y cuando el sacerdote terminó la misa, entonces me dijo, si hay alguien que quiere confesarse, tengo un tiempo para confesar. Si hay alguien que quiere confesarse. Entonces pasó una señora y se demoró como unos 10 minutos. Y nosotros decíamos, uy, qué cantidad de pecados que tenía esa pobre mujer. Mas sin embargo el siguiente era yo, hermanos. Entonces yo pasé allá también, le comenté mi historia, le dije, mire, yo no he sido capaz ni siquiera de dejar el vicio del tabaco, del cigarrillo. Yo me fumo 2, 3 paquetes al día, me gasto el dinero en licor, quiero ir a visitar a mi familia y no puedo. Hago tales y tales cosas. Le conté ahí por encimita algunas cositas porque no le conté con detalles todo. Lo cierto es que este hombre dijo, tranquilo, no se preocupe con relación al tabaco. Dijo, yo cuando estaba en el seminario yo me fumaba hasta 2 cajetillas de Marlboro. Y cuando iban a confesarse, entonces yo les decía, ¿de qué te acusas? Y ellos hacían así, porque el tufo de mi boca era terrible, porque yo no podía dejar el vicio del cigarrillo. Digo, pero en cierta ocasión, eso es dominio propio. Yo comencé a dejarlo, aunque quería fumar, pero que lo comencé a dejar por la cuestión de que las personas venían a hablar conmigo y para que no notaran el vicio. Bueno, me dio unos consejos ahí muy suaves, hermanos. Me dijo, vaya, rece 7 Padres Nuestros, porque siempre son artículos pecados. ¿Sabe el creo? Yo le dije, sí, 3 creos y 5 Dios te salve María. Y ya, le dije, ¿eso es todo? Sí. Cuando salí, hermano, ya casi no había nadie. Había pasado más de media hora, hermano, ahí hablando con este señor. Me aterré de 10 minutos y yo ya llevaba más de media hora, y eso que ahí por encimita nomás. Al otro día, hermano, ya entonces dije, ya regalé los cigarrillos, y lo primero que le daban a uno era aguapanela en la mañana, a las 5 de la mañana para salir a trabajar, ya con ese deseo de fumar, pero yo dije, no, tengo que aguantármelo, no voy a fumar.
Al desayuno me decían, ¿va a fumar? Yo no voy a fumar. Y pasó así el mediodía, pasó 2 días, pero yo era con esa tentación, no podía ni siquiera dejar el vicio del cigarrillo. Así duré como unos 3 días, como una semana, hermanos. Pero ya cuando llegué nuevamente al pueblo y la cantina y todo eso, ya me ofrecieron por ahí uno y seguí. A lo que quiero llevarlos, hermanos, es que la religión, el mundo, la tradición no fue capaz de quitarme ni siquiera el vicio del tabaco, el vicio del cigarrillo. Cuando vine a Jesucristo, hermano, eso fue lo primero que el Señor hizo. Aborrecí el tabaco, hermano. Yo tenía mi cajetilla ahí, hermano, iba por allá por un río en un transporte fluvial y por allá, hermanos, cogí eso y de una vez lo dije, nunca más volveré a fumar esto. Y saqué toda esa basura, hermano, y nunca más volví a fumar cigarrillo hace 27 años, ya casi 28 años, hermano. Para la honra y la gloria del Señor lo digo. Amén. Lo que Dios hizo, me sacó de allí, de las drogas, me sacó del vicio del tabaco, andaba con billetes falsos, hermano. Yo compraba 1 millón de billetes falsos por 200,000 pesos y el que se dejara tumbar, lo tumbaba. Era re malo. Amén. Era terrible, hermanos. Por eso, mire, eso es blasfemia contra Dios. Todo lo que el Señor hace, cómo Dios lo cambia a uno, cómo Dios lo transforma, cómo Dios lo cambió, lo transformó a usted. Por eso debemos de vivir agradecidos con el Señor. Amén. Por eso debemos de vivir dándole honra, gloria al Cristo que nos cambió, que nos transformó y que puede cambiar al ser humano, que puede cambiar al drogadicto, a la prostituta, al vicioso, al religioso. Lo puede cambiar. Quizás, hermanos, habrán muchos aún en la iglesia que todavía no se han dejado moldear por el Señor, no han cambiado, viven siendo contumaces, rebeldes, viven practicando el pecado, la lascivia, el adulterio, tantos pecados morales que existen por el mundo entero. Y pueden haber personas aún en la iglesia que no han sido lavados por la sangre del Cordero, que están todavía y por eso no sienten adorar, por eso no sienten agradecer a Dios, porque están todavía atados. Pero si eso está ocurriendo, hoy puede salir de aquí libre, libre de toda maldición de pecado. Hoy puede salir de aquí renovado por la sangre preciosa del Cordero, porque Dios hay poder para cambiar. Si Él me cambió a mí que andaba en los deleites, en el vicio, en la inmundicia, lo puede hacer también con alguien en esta mañana o cualquiera de los que nos ven a través de las redes sociales. Damos la gloria a nuestro Dios. Entonces, hermano, el primer motivo por los cuales debemos de hacer la obra misionera es por gratitud. Debemos de ser agradecidos con nuestro Dios. Amén. Agradecidos por su soberanía, porque Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Omnipotente, amén. Él es el que está con nosotros en esta mañana, Él está en su debilidad, en su problema, ahí está el Señor. Él es soberano, Él es digno de toda la adoración, amén, porque Él es bueno. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, bendito sea el Señor. Ahora, lo segundo por lo cual debemos de hacer la obra misionera es por compasión. Mateo capítulo 9, miremos otro versículo allí, hermanos. Gloria al Señor, en Mateo capítulo 9. Alabado sea el Señor. Si me hace el favor, hermano, este ventilador. Gloria al Señor. Ya están en Mateo capítulo 9, versículo 36. Miren lo que dice Mateo 9:36. ¿Ya están ahí? Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Tuvo compasión por aquellas ovejas que estaban dispersas, por aquellas ovejas que estaban desamparadas. ¿Qué es compasión? Es amor. O sea, Jesús tuvo amor por aquellas vidas, amor por el perdido.
¿Qué es compasión? Es misericordia. ¿Qué es compasión? Es sentir lástima por aquellas personas que están poseídas por el pecado, por la maldad, que están apartadas de Dios, que quizás allí en su mente tienen a Dios, pero su corazón está lejos de Él, su corazón está vacío. Por eso esas personas, la mayor parte de aquellas personas sacian y tratan de llenar ese vacío a través quizás del vicio del tabaco, de las drogas, del vicio del licor. Tratan de llenar ese vacío a través de una fiesta, a través de los medios, de las redes sociales. Tratan de llenar ese vacío a través de los juegos, de tantas cosas, del vicio, del bazuco electrónico. Hay un vicio terrible, hermanos, que se le llama el bazuco electrónico. ¿Sí sabe cuál es? El tragamonedas. Eso ha llevado a la quiebra, a la desgracia a muchas personas. Una monedita y pum, botó 10, otras 10 moneditas y botó 100. Y de ahí en adelante sigue la persecución, hermano. Acaban con todo, con el dinero, acaban con la familia, acaban con el hogar, acaban con el trabajo, acaban con todo. Y hoy en día muchos de ellos están por allá desamparados, hermanos, en las calles, en la miseria, en la ruina. A esas personas Jesús está llamando. A esas personas es que usted y yo tenemos que tener compasión. Ir por esas personas también. Jesús, el Señor, tuvo compasión de Israel. No lo dejó allá en Egipto esclavos, sino que los sacó por amor, por compasión. Por amor, por compasión, nos sacó a nosotros. Deberíamos de estar mucho, vuelvo y digo, hermano, quizás en una clínica, pero no como doctores, sino como pacientes, o quizás en una cárcel, pero no como guardia del IMPEC, sino como prisionero allí. Quizás muchos de nosotros deberíamos de estar por allá en el barrio de los acostados, porque cuántas veces quizás el enemigo trató de liquidarnos, de matarnos, de asesinarnos, hermano, pero no lo dejó el Señor, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. La Biblia habla de un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Ese hombre posiblemente era un comerciante y él iba a Jericó porque en Jericó era un sitio de comercio. Y dice que este hombre descendió allí a Jericó y cuando iba por el camino fue asaltado por unos bandidos. Estos bandidos lo golpearon, le quitaron el dinero, lo dejaron destruido, medio muerto. Y dice la palabra, hermanos, que allí pasó, lo primero que pasó fue un sacerdote o un levita. Un sacerdote, amén. Y pasó un sacerdote por el camino, hermano, y lo vio allí tirado. Y entonces dijo, posiblemente por ahí el hombre le haría, ayúdeme, o medio le habló. Y él dijo, no, este ya está más muerto este ya está en el cementerio, este ya está muerto. Ya no hay nada que hacer. Es más, Dios me guarde porque yo no puedo contaminarme con un muerto. Yo voy al ritual que ellos iban a hacer y no se contaminó, no lo ayudó, no hizo nada. Esa es la religión típica. La religión no puede hacer nada por el ser humano. La religión no pudo hacer nada por mí, aunque lo intenté muchas veces. Yo fui muchas veces. Iba, hermanos, era muy católico, iba a misa, dijo alguien, dejaba la colilla del cigarrillo, el medio cigarrillo ahí en una grieta de ladrillo y apenas salía, hermanos, cogía esa misma colilla, la prendía nuevamente y de una vez rumbo a la cantina. Esa era mi vida. La religión no puede hacer nada por el ser humano. Vi a muchas personas, hermano, en una cantina morir con una mujer que no era la esposa, en adulterio, borrachos, drogados. Vi muchos amigos, hermanos, morir asesinados en problemas, llenos de vicio, llenos de drogas. Los vi morir, hermanos, y al otro día ir a una misa y luego decir allí el sacerdote, el que estaba al frente, descansó en la paz del Señor, ya está con el Señor. Y entonces, como yo era malo, no tan malo como ellos, yo decía, si este ya está en el cielo, pues cuando yo me muera también me voy para allá. Qué gran mentira, hermanos, qué gran mentira.
no predican la verdad, no dicen la palabra como es, aunque tengan tanto estudio, hermano, pero si no se arrepiente una persona de esas, le tendrá que dar cuentas un día al Señor. El engaño de la religiosidad, el engaño. Este sacerdote dice que pasó, hermano, no hizo nada por él. La religión no puede hacer nada por el ser humano. La religión, por más buena que sea, por más obras misericordiosas que haga, no puede hacer nada por el ser humano. Dice luego, hermanos, que pasó un levita, ¿cierto? Dice que pasó un levita y cuando lo vio allí, entonces lo primero que él se le imaginó, diría, uy, a este lo robaron. Y el levita era el encargado de cargar las primicias, las ofrendas, los diezmos. Me imagino que llevaba platica. Y este levita dijo, no puedo hacer nada. Es más, si me quedo acá me van a robar, me van a hacer lo mismo. Y salió corriendo. No hizo nada por ese pobre moribundo que estaba ahí tirado, hermanos. Y esto nos habla, hermanos, también de la gente, del hombre, quizás, hermanos, de los políticos, de aquellos que se comprometen y nunca cumplen, de aquellas personas que quizás dicen, lo voy a ayudar, pero cuando lo ven mal, ya después ni lo saludan. ¿Cuántas personas quizás se comprometen a ayudar a otros, pero cuando ya están en la cima, hermano, se olvidan del pueblo? Esto nos da a entender, hermano, que ni el mundo puede hacer nada por el ser humano. El hombre o el político o quien quiera que sea no puede hacer nada por el ser humano. Pero dice la palabra, hermano, que después pasó un hombre que sí tuvo misericordia. Amén. Tuvo misericordia. Al verlo ahí tirado, entonces fue y lo recogió. Fue y lo curó, vendó sus heridas, lo echó allí en su cabalgadura, lo llevó en el caballo, hermano, lo llevó hasta el mesonero, lo puso a cuidado del médico y luego estuvo allí pendiente, aún dejó dinero y dijo, cuídemelo, y si algo más tengo que traerle, se lo traeré, pero cuídemelo. Esa es la misericordia, sentir compasión por el perdido. Hay perdidos que están allí en las drogas, hay perdidos que están ahí en las calles, hay perdidos que están en una casa, en un palacio lujoso, que tienen dinero, que tienen poder, pero están perdidos. Hay que tener misericordia de todas esas personas, hermano, porque el dinero, la fama no los puede cambiar, no los puede salvar, porque la reputación no los puede salvar. Mucho menos el vicio, mucho menos las drogas, mucho menos, hermanos, el tabaco. Nada los puede salvar. El único que puede salvarlos y que ha tenido misericordia de nosotros y que puede salvarlos a ellos se llama Jesucristo. Jesucristo el Salvador, Jesucristo el Rey de Gloria, Jesucristo el Todopoderoso. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra, en quien podamos ser salvos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como misioneros. Quizás no somos misioneros, quizás somos solamente líderes. Misionero es aquel, hermano, que se despoja de todo, que lo deja todo, deja las comodidades, deja, hermano, la buena vida para ir luego a llevar la palabra. Eso es una persona misionera. Quizás nosotros, hermanos, decimos ser misioneros, pero nos dicen, vaya para el Bichada, no vamos ni siquiera al Bichada. Vaya para el Mitú, no vamos ni siquiera allí. Hay un traslado, hay una obra que se va a abrir allá en La Guajira, pero lo único es que no hay agua. Por aquí hay abundante de agua, pero allá hay mucho que hacer, hay muchas almas que llevar, hay muchas almas a que predicarle y no vamos. Y quizás decimos, no, yo quiero ir a África, yo quiero ir a la India, yo quiero ir a los países musulmanes o quiero ir a Europa, pero no vamos allí cerquita, mucho menos vamos a ir allí. Por eso el Señor Jesucristo, o el Señor, cuando se le aparece a los discípulos, les dice allí en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué les dice cuando se aparece allí? Dice, pero recibiréis poder, 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí es
donde tenemos que ir a hacer la obra. Ahí es donde tenemos que comenzar a hacer la obra de nuestro Dios. ¿Dónde es donde tenemos que ir primero? Dice, si tenemos el Espíritu Santo, porque esto es para los que tenemos ya el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Amén. Yo recibí el Espíritu Santo de Dios el 24 de noviembre de 1996. Ahí recibí el Espíritu Santo. Fui lleno del Espíritu Santo un año después, en una confraternidad de jóvenes, de adolescentes. Allí fui lleno del Espíritu Santo y comencé a hablar en otras lenguas. Amén. Pero cuando una persona recibe el Espíritu Santo, cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia es esa, su testimonio. Una persona con el Espíritu Santo, hermano, anhela la casa de Dios. Una persona con el Espíritu Santo anhela empaparse, leer la Escritura. Una persona con el Espíritu Santo anhela la oración, anhela el ayuno, anhela ir a una confraternidad, a una convención. Esa es la evidencia de que tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios que pueda dar gloria en esta mañana, que pueda alabar, porque una persona que tiene el Espíritu Santo adora, glorifica el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y donde mora el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Yo no sé si hay libertad en esta mañana para levantar su mano y adorar al Rey que vive por los siglos de los siglos, al Dios todopoderoso, al Dios que nos salvó, al Dios que nos bautizó, al Dios que nos llenó de su presencia, al Dios que nos da dones, talentos. Misericordioso es nuestro Dios. Por eso vale la pena al menos darle un aplauso a ese Rey de gloria, a ese Dios todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios, y a su nombre damos gloria. Dice la palabra, hermanos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, pero si está hablándole aún a los discípulos, a María, a toda la mamá de él, a los hermanos, a todos los que estaban allí, hermano. Y entonces, ¿qué pasó? Era que no eran cristianos, no tenían el Espíritu Santo. Si lo tuvieran, Pedro no hubiera negado al Señor. Pero dice que lo negó 3 veces, porque no tenía el Espíritu Santo, hermanos. Por eso se sintió tan débil. Otro joven dice que, hermano, salió hasta en peloto. Tenía una sábana y salió en peloto. ¿Dónde estaban todos los que estaban con él? Los que decían, él es el Rey de gloria. Estamos dispuestos aún a morir si es necesario por ti. ¿Dónde estaban, hermanos? Uno lo vendió, otros lo negaron, otros se fueron. Pero aquí el Señor les está diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. No les dijo primero en Samaria, por allá en otro, sino primero en Jerusalén. ¿Dónde debemos de ser testigos? En Jerusalén. Ahora, ¿dónde sería Jerusalén para nosotros? La Tebaida, dice el hermano. Amén. Gloria al Señor. Este sería Jerusalén para nosotros. Pero si lo hablamos más reducidamente, Jerusalén sería la casa. Amén. Primero comenzamos por casa. ¿Dónde tenemos que predicar el evangelio? En casa. ¿Cómo estamos predicando? Con nuestro testimonio. Si estamos dando ejemplo, si tenemos compasión por los perdidos, por aquel ser querido, por aquella persona aún que convive con usted, con ese hijo, con ese nieto, con ese cónyuge, sí tenemos compasión, porque a veces queremos ir, ¿dónde, hermano? Aquí dice, en Judea. Queremos ir allá al vecino, queremos ir allá donde el vecino, queremos ir al barrio, queremos ir al otro municipio, pero no hemos comenzado ni siquiera en casa. Hay que comenzar en casa. La otra vez teníamos una hermana que trabajaba como secretaria en la alcaldía. Esta mujer, hermanos, me contaba, un día nos pusimos a hablar ahí un poquito mientras el alcalde me atendía, y entonces ella me comentó, esta cristiana, y me decía que ella iba a la iglesia. Ella iba a la iglesia, el esposo se iba a la otra iglesia, y después de que salía de ahí se iba a jugar tejo, por allá con los amigos. Pero ella, cuando se iba, arreglaba la casa, porque él madrugaba también a la otra iglesia.
a la primera misa. Y entonces incluso a veces se iba primero que ella. ¿Ella qué hacía? Tendía la cama, arreglaba todo, le dejaba el desayuno por si llegaba a desayunar, le dejaba el almuerzo listo, todo preparado. Y luego ella se iba para la iglesia cristiana. Y así sucesivamente el hombre llegaba, hermanos, y le decía dónde estaba, por qué se demoró tanto cuando llegaba temprano. Pero muchas veces él llegaba por allá después de las 3, 4 de la tarde. Ella lo atendía, lo recibía bien, hermanos, como su esposo. Pasó el tiempo, hermanos, dándole esa buena vida. No mucho después, este hombre le dijo, ya te vas a culto, porque ellos tutean. Entonces le digo, ¿ya te vas a culto? Y ella dijo, sí, pero ya le dejé todo preparado. Dijo, ¿puedo ir contigo? Y ella le dijo, ¿vamos? Mira, hermano, que sin tanto jalarlo, sin tanto decirle, dijo, vamos. Y fue, y allá se quedó. Dios lo tocó, Dios lo transformó, lo cambió, se volvió cristiano y era una pareja muy feliz, contentos, hermano. Amén. Porque tenemos que comenzar desde casa. Amén. ¿Cómo estamos evangelizando? Muchos hermanos ni siquiera atienden la cama, muchos ni siquiera dejan el desayuno preparado, sino que dicen, me voy porque primero está el Señor. Este hijo del diablo, y si llegan y encuentran al esposo borracho, hijo del diablo, hijo del diablo, ¿cuándo es que va a cambiar? ¿Cuándo es que usted se va a convertir? ¿Cuándo es que usted se va a arrepentir? De esa manera no va a llegar. Es teniendo misericordia de esa persona, dándole buen ejemplo. Si es el esposo, hermano, dándole el mercado, amén, consintiéndola, comprándole de vez en cuando ropita, amén. ¿Qué se le ofrece, mi amor? Por ahí me sobró una plata, camine, vamos a comer un pollito asado, vamos a comernos una hamburguesa, vamos a un restaurante, invitándola. Si es el esposo, ganarse el cariño de esa mujer que está ahí, quizás atormentada, quizás, hermano, está desesperada porque no tiene a Cristo. Pero ese buen esposo de esa manera concilia con esa persona, hasta que esa mujer va a decir un día, yo quiero ir donde usted va, porque verdaderamente usted es diferente a los demás, usted es un buen hombre, usted es un buen esposo, y por ese fruto se va a ganar a esa mujer. ¿De acuerdo, hermanos? Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Primero por casa. Comience por casa. Y luego él les dice, luego van a Judea, a Samaria y ahí sí hasta el último de la tierra. Comienza por casa, luego va donde el vecino, donde el primo, donde el familiar, al barrio, al municipio, al departamento. Luego, hermanos, Dios lo va preparando a uno para llevarlo al otro lado. Pero primero hay que comenzar por casa. Los discípulos comenzaron por casa. Ellos comenzaron en Jerusalén. Allí hubo un gran avivamiento. Multitudes se convertían. 5,000, 4,000, 3,000. Milagros, prodigios, sanidades. Pero ellos comenzaron en Jerusalén. Claro, ya cuando había esa multitud en Jerusalén, se les olvidó que les había dicho el Señor, vayan también ¿por dónde? Por Judea y por Samaria. Y como ya había una multitud tan grande, entonces ellos dijeron, mega iglesia, ahora sí, vamos a esa. Ahora ya no es cualquier Pedro, es el apóstol Pedro. Pero cuando ya hubo esa gran multitud, entonces el Señor permitió que viniera la persecución y fueron esparcidos ahí sí por Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Porque hay veces el Señor nos saca también de casa, ¿verdad? Hay veces nos saca de las comodidades y hay que salir, hay que obedecer al Señor. Bendito sea el Señor. Lo tercero, hermanos. Lo tercero, entonces compasión por las almas, ¿verdad, hermanos? Lástima por aquellas almas perdidas. Lo tercero está en Mateo capítulo 28, 19, 20. O bueno, ese es como el contexto del pasaje que leímos inicialmente. ¿Qué dice la palabra allí, hermanos? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo tercero, por lo cual tenemos que hacer la obra misionera, es por obediencia. Esta es una obediencia. Esto es
obediencia. O sea, esto es para todo. Aquí dice, por tanto, y, o sea, no le da opción, no nos da opción, quiero o no quiero. Si soy cristiano, tengo que ir. ¿De acuerdo? Tengo que ir. ¿Qué tengo que hacer? Por obediencia. El pasaje donde comenzamos la lectura en Marcos capítulo 16, alabado sea nuestro Dios. Vayamos allí. Marcos capítulo 16. ¿Cuántos dan la gloria a Cristo, hermanos? Allí dice, les dijo también en el versículo 15, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya vamos a hacer el examen. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia. Amén. A toda criatura. ¿Por qué a toda criatura? Porque no todos son hijos de Dios. Son criaturas creadas por Dios. El hombre que no tiene a Cristo es una criatura creada por Dios. En Juan capítulo 1, versículo 11, allí dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino? Ahí el texto, ¿sí está ahí el texto ahí en pantalla? A lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A traer el mensaje, a eso vino Jesús, a traer el mensaje, a traer el evangelio, a traer la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. A eso vino Jesús, específicamente a eso vino, a traer el mensaje de salvación a este mundo. A los suyos vino, pero los suyos, ¿quién eran los suyos? Los hebreos, los israelitas, no le recibieron. Como ellos no le recibieron, lo llevaron a la cruz, dice la palabra, mas a todos los que hemos creído. ¿Cuántos han creído? Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído, usted es hijo de Dios. Si usted ha creído, mire, no se preocupe, hay personas que se preocupan, es que yo estoy viviendo de esta y esta manera. No, si usted creyó, hermanos, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, la evidencia es que usted está buscando de Dios. La evidencia es que usted es fiel a Dios. La evidencia es que usted tiene agradecimiento con Dios. La evidencia es que usted tiene compasión por las almas perdidas. La evidencia es que usted obedece a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Uno de los mandamientos es la oración. Un mandamiento, hermano, es congregarnos, no dejando de congregarnos. Una evidencia, hermanos, de un buen cristiano es perseverar, mantenerse fiel, firme, hasta el último día de su existencia aquí en la tierra. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, por obediencia tenemos que hacer la obra misionera, porque es un mandato para todos. Para el chico, para el grande, para el rico, para el pobre, todos de una u otra manera tenemos que estar llevando el mensaje de salvación. Ese niño, hermanos, que hoy mirábamos, allí el pastor Luis M. Ortiz, fundador de esta obra, a muy temprana edad obedeció a Dios, comenzó a predicar la palabra, comenzó a llevar la palabra, hermanos, allí en Cuba, luego en Puerto Rico, luego en Colombia, luego en Perú y así sucesivamente por el mundo entero. Hoy la obra de Dios, la obra del movimiento misionero mundial está en los 4 continentes del mundo, 4 o 5 continentes, en todos los países, en la mayor parte de los países, no en todos, perdón, pero sí en unos 80 países está la obra del movimiento, en los 5 continentes. Bendito sea nuestro Dios. Todo porque hubo un hombre que tuvo agradecimiento con Dios. Usted ve un niño ahí, usted dice, pero ese niño ¿qué tantos pecados tuvo? Yo en el caso mío le estoy comentando así por encimita lo mundano que era, lo pervertido que era, lo dañado que era, cómo Dios tuvo compasión por mí, me cambió, me sanó, me salvó, me libertó y por eso tengo gratitud. Pero usted mire a ese niño, ¿qué pecado podría tener? Mire, hermanos, para que una persona sea salvo es necesario que reciba a Cristo, que acepte a Jesucristo. Mis hijos, mi hija, a la edad de 10 años recibió a Cristo en su corazón. No porque fuera una pecadora,
sino que un día dijo, yo tengo que recibirlo. Y ese es el paso, porque al cielo no van nietos, al cielo solamente van hijos. Ella es mi hermana, mi hija es mi hermana en Cristo Jesús. Amén. Tuvo que un día aceptarlo en su corazón. Lo aceptó en su corazón. Ese fue el regalo, el mejor regalo que ella hubiera podido tener. El mejor regalo que el ser humano puede tener no es un carro, ni una beca, ni una casa, ni una finca. El mejor regalo que el ser humano puede tener es a Cristo en el corazón. Ese es el regalo más grande, hermanos. Esa es una recompensa que no merecíamos. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por eso es lo que tenemos que transmitirle a otras personas. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, si aquellas personas creen y obedecen, serán salvos. Porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Si una persona quizás cree, pero nunca se hace bautizar, se puede condenar. Porque teniendo tiempo, hermanos, pasar 2 años, 5 años, 10 años, yo creí, pero no me hago bautizar todavía porque no me quiero comprometer. Así dicen muchas personas. Y hay muchas personas que no creen y se hacen bautizar. Y hasta son predicadores y llegaron y predicaron durante un tiempo, pero nunca creyeron, hermano, y por eso están hoy perdidos en el mundo. Judas estuvo ahí con el Señor Jesús, pero nunca le creyó. Predicó, vio los milagros, tuvo hasta un cargo importante en el ministerio de Jesús, pero se perdió porque nunca había creído. Así habrán muchos en la iglesia que aunque sean bautizados, pero no han creído. ¿Por qué no han creído? Por su testimonio, porque no están dando fe de lo que han creído. No están, hermanos, viviendo en santidad, andan perdidos, son solamente de apariencia, cristianos, hermanos, de nombre, pero sus hechos los engañan, son engañosos, están engañando, están siendo engañados y están engañando a otras personas. La palabra de Dios dice que son piedras de tropiezo. Amén. Que mejor le fuera, hermanos, que se le atase una piedra de molino y lo lanzare a lo profundo del mar. Amén. Y no que estén ahí de tropiezo, engañando, dando mal testimonio en las congregaciones. Habrán también cizaña en la iglesia, claro que los hay. Habrán personas que me van a criticar, que están quizás difamando de usted o de mí, o que aún difaman del pastor que había aquí antes. Otros hablan bien, habrán de todos, habrá cizaña, pero dice la palabra, hermano, que la cizaña y el trigo deben de permanecer hasta el día de la siega. No podemos sacar quizás la cizaña de la iglesia, no lo podemos hacer, mucho menos el trigo, pero el día de la siega el Señor va a sacar al trigo aparte y la cizaña a otro lugar y la echará al fuego, la quemará. A eso le corresponde al Señor. Pero, hermanos, el que es piedra de tropiezo, hermanos, que está haciendo daño a la iglesia, y por eso no hay crecimiento espiritual ni en la vida de esa persona, ni en la vida de la familia, ni en la vida, ni en la iglesia, hermano. Es mejor, hermanos, que tome una decisión y se arregle. Amén. Es mejor que tome antes que sea demasiado tarde. Que no sea más esa piedra de tropiezo. Poder en Jesús. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? El Señor está aquí para arreglarnos. Amén. Que si alguien se está dañando, que si alguien se está desviando de los principios y ha sido rebelde a la palabra, pues que se vuelva a Dios. Porque Dios da oportunidad. Amén. Dios está ahí abriendo, tocando. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice la palabra? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y a quién está llamando? ¿A los mundanos o a quién? A la iglesia. El Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no abrirle la puerta del corazón y decirle, Señor Jesús, yo le voy a abrir la puerta a la salvación, a la restauración, y le voy a cerrar la puerta al pecado moral, a la mentira, al engaño, a la difamación?
Le voy a cerrar la puerta al enemigo y le voy a abrir la puerta a Jesús. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor Jesús. Y muchas veces decimos, Jesús está aquí. Y claro que sí, Jesús está aquí. ¿Cuánto lo creemos? Él está aquí. Él está pasando por aquí. No lo dejemos pasar. Él está en esta congregación. Pero a veces, hermano, el Señor está ahí y está diciendo, déjeme entrar. Déjeme entrar. Yo quiero entrar. Déjeme entrar en su corazón, y no lo dejamos entrar. Puede estar dentro de la iglesia y no lo dejamos entrar. Como la anécdota que dice que un hombre estaba por allá en cierto lugar, en un templo, a la puerta del templo, y allá adentro estaban cantando adoración, alabanza muy bonita, y él quería entrar, pero no lo dejaban entrar por la condición de vida que tenía. Y le dijeron, no, usted no puede entrar. Y el hombre ahí en la puerta entonces escuchaba allá adentro y decía, qué bonito que cantan, yo quiero entrar, yo quiero adorar, yo quiero cantar también como ellos. Pero de repente apareció otra figura, otra persona ahí, y dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás desesperado? Dijo, es que yo quiero entrar a esa iglesia, a adorar, a cantar, yo quiero estar con ellos también. Y era el Señor Jesús que se le apareció a este hombre y le dijo, no se preocupe, a mí tampoco me han dejado entrar. Así hay congregaciones, hermano. Hoy en día, yo no sé a quién le cantan, yo no sé a quién le adoran, porque no se han convertido. Usted y yo no podemos pertenecer a esas, a los fríos o a los tibios. No podemos pertenecer a esas. Mire, hermanos, hay pecados, hay personas que se van a condenar por lo menos por 4 o 5 pecados que se me vienen a mente. Un pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer que esto es palabra de Dios, lo que se está predicando. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Otro pecado por el cual el mundo, el ser humano se va a condenar, no es por el pecado de Adán y Eva, es por no creer. Amén. Por no creer en Jesucristo. Dice la palabra que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Por no creer. Y una persona que está dentro de la iglesia, pero está pecando, hermano, está cometiendo infracción y no se quiere arreglar, es porque no ha creído. Amén. No se quiere reconciliar. Puede haber alguien que cometió faltas. Yo he cometido cantidad de faltas. Amén. He estado en disciplina también, pero el Señor me ha restaurado, porque yo he creído y yo creo en la restauración. Le hablé de 2, blasfemia, no creer. ¿Cuál otro? El homicidio. Amén. O una persona que se suicida. Amén. Como Saúl, como Judas. Aunque estuvieron, hermanos, pero ya no hay nada porque atentaron contra su vida o más bien violaron el mandamiento que dice no matarás. Y entonces, si violaron ese mandamiento, entonces esas personas se condenaron. Otro pecado, hermanos, ¿cuál es? Los tibios. Dice la palabra, por cuanto eres tibio, ¿qué hace el Señor? Te vomitaré. Vomitar, dice, vomitaré de mi boca. Esas personas tampoco van a ser salvas. Digan amén los tibios. Ah, no hay ninguno. Digan amén los calientes, hermano, los que están en el fuego de Dios, los que adoran a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Pero hay algunos que ni adoran, ni rajan, ni prestan el hacha. Entonces, ¿cómo los llamamos? ¿Fríos? Santo nuestro Dios. Dice la palabra, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor va a vomitar a los tibios. Por eso dígale al que está al lado suyo, no sea tibio. No hay que ser tibios. Amén. No hay que ser tibios, hermano. Todos los tibios el Señor los va a vomitar. ¿Quiénes otros están asegurados que se van a condenar? ¿Quiénes otros? Los que se van a quedar en la gran tribulación y se van a dejar marcar por el anticristo, con el número de la bestia que es el 666. Amén. Esos tampoco van a ir al cielo. Por lo menos 5 personas, 5, podemos mirar 5 detalles en personas que se van a condenar. Usted y yo quizás no vamos a estar en la gran tribulación porque vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación.
No hay problema por eso. Pero si alguien piensa quedarse a la gran tribulación, no se deje marcar, porque se va a condenar. Ya no hay opción para aquellos que se dejan marcar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. 3 motivos por los cuales debo de servir en la obra de nuestro Dios. Yo no sé si uno de esos motivos usted lo tiene. Quizás tenga el de gratitud. Si tiene el de gratitud, dele gracias al Señor. Dele gracias a nuestro Dios. Dele gracias porque es por su misericordia, es por su bondad. Gloria a Cristo Jesús. Quizás tenga compasión, gloria a Dios por estos hermanos que están haciendo la obra entre semana, los días miércoles, los lunes, que están llevando la palabra, porque tienen compasión por aquellas personas que están perdidas. Pero quizás por obediencia, hermanos, quizás sea por obediencia que tenemos que hacerlo. Cualquiera que sea obediente, hermanos, yo sé que Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a restaurar, Dios le va a bendecir, Dios lo va a guardar del mal, de la muerte, de la condenación. Bendito sea nuestro Dios. Alabanzas al Rey de Gloria. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Qué bueno es el Señor.